La semana pasada tuvimos una conversación muy interesante con nuestro invitado de hoy, Francisco Martín Moreno, en donde nos narró lo que para él eran las 5 grandes mentiras de la historia de México. Y hoy hablaremos de qué podemos aprender de la historia para construir nuestro futuro. Y es lo que estamos preguntándole a Francisco. La primera gran lección, Esteban, yo te diría que es la democracia. Si hacemos un análisis muy rápido, así, a ojo de pájaro, ¿no? En el siglo, bueno, durante el Imperio Azteca, por llamarle de alguna manera, aunque la palabra imperio tenga una connotación española, castellana, pero es igual, de 1321 a 1521 no hubo democracia. En todo el siglo, durante todo el virreinato, la colonia, tampoco hubo democracia porque el virrey era el amo y señor. Llevamos ya 500 años sin democracia. En el siglo XIX tenemos un Santana que regresa 11 veces al poder, la invasión norteamericana, la invasión francesa, la imposición del Segundo Imperio Mexicano, la dictadura de Porfirio Díaz. En el siglo XIX no hubo democracia, más que las partes muy efímeras de la restauración de la República. En el siglo XX, pues tenemos la última parte de la dictadura porfirista, después tenemos la Revolución Mexicana, después se instala la diarquía Obregón-Calles y después se instala la dictadura perfecta con Lázaro Cárdenas, quien nombraba gobernadores, jueces, magistrados, ministros, gobernadores, bueno, la dictadura perfecta. En el siglo XX tampoco hubo democracia. Si te pones a ver, la democracia en México comienza con la llegada de la señora Fox, del presidente Fox al poder. Es cuando comienza la democracia en nuestro país. Es increíble, tenemos apenas 20 años de democracia. Y si partimos del supuesto que la democracia es el vivero en donde se desarrolla lo mejor del género humano, en la democracia, ni las tiranías de izquierda ni las de derecha. Entonces, estamos llegando muy tarde al desarrollo económico, social, cultural de México. Pero estarás de acuerdo que el beneficiario de los cambios que se hicieron en el régimen de Zedillo fue Fox. O sea que realmente, más que construir la democracia, él se benefició de una democracia que construyó Ernesto Zedillo. Él la hereda y se equivoca también cuando siendo de la oposición, él tenía que haber desmantelado el aparato priista y no lo desmanteló. Entonces, en lugar de que sea alternancia, fue continuidad. Eso fue lo que sucedió. Pero el punto central de esto es que al haber llegado tarde a la democracia en México, como ya lo vimos, entonces llegamos tarde a la cultura, tarde a la educación, tarde a la política, tarde al desarrollo económico, tarde al desarrollo social. Esa fue la consecuencia. Por eso la lección es, tenemos que luchar por nuestra democracia a como dé lugar, aunque sea pues el menos malo de los sistemas, como decía Churchill. Tenemos que llegar a la democracia, tenemos que consolidarla. Ya vimos cuando hay gente que me dice, lo que hace falta en México es mano dura. No es cierto. Ya tuvimos mano dura con Porfirio Díaz y acabamos una revolución. Ya tuvimos mano dura con Victoriano Huerta y acabamos también en otra revolución. Entonces yo creo que hay que consolidar nuestra democracia, es lo que tenemos que hacer y tenemos que participar todos en este objetivo, porque México no es propiedad de los políticos. México es propiedad de todos nosotros. Entonces, hay que sumarnos a la política en lugar de que tengas quejas de café con coñac. Oye, Francisco, pero las democracias surgen de una cultura, surgen de una práctica cotidiana social y que se expresa después en una estructura institucional y en prácticas democráticas, electorales, etcétera, ¿no? A veces siento que en México muchas veces tratamos de construir, ¿no?, el aparato institucional electoral democrático, pero se nos olvida que para que haya democracia tiene que haber demócratas y que debemos de tener una sociedad acostumbrada a prácticas cotidianas identificadas con la democracia. Y para eso es bien importante la historia, ¿no? Porque en la historia vemos cómo hemos tenido una tradición en donde no se nos forjan esos valores. Tú, por ejemplo, compara un país en el que no hubo Inquisición, llámese Canadá, llámese Australia, llámese Estados Unidos, llámese Inglaterra y Alemania, por ejemplo, y compara con los países donde sí hubo Inquisición, o sea, todos estos países que fueron herederos de la corona española, y verás la diferencia. Pues ve a una Bolivia, ve a una Venezuela, ve a una Colombia, ve a un México, y verás donde hubo Inquisición, donde fuimos herederos del autoritarismo español, de esta intransigencia, de esta intolerancia española, donde durante los 300 años de la colonia
fue imposible construir ninguna democracia. De ahí pues salen los caciques, salen los caudillos, salen los jefes máximos, sale los jefes constitucionales, los jefes máximos como en el maximato. Entonces siempre tenía que haber una autoridad que presidiera todas nuestras decisiones. Qué comer, a qué horas dormir, qué decir, qué no decir, a qué horas hacer el amor, a qué horas no hacerlo. Entonces siempre alguien tenía que decidir por nosotros. Y este fenómeno se dio en todos los países que fueron conquistados por los españoles. Si tú ves los países colonizados por los ingleses, fue un concepto distinto. Claro que hay quien alega que mataron a todos los indígenas en Norteamérica, a los comanches, a los apaches. Hay que ver qué era eso y cuántos eran. Y compara, digamos, a los apaches con los mayas. Digo, no hay comparación en términos de civilización. Pero bueno, yo creo que ahí tenemos una explicación. Siempre te decían, tú estás para obedecer, para acatar, y las sociedades españolas se sepultaron en el atraso. Oye, me llama mucho la atención, Francisco, editorialistas reconocidos, personas que estuvieron a favor de la alternancia y del cambio en el poder del partido político, etcétera, en precisamente el año 2000, que ahora estuvieron diciéndole a la gente, anula tu voto, como que se sienten que esa democracia que ellos buscaron se convirtió en una partidocracia y que las cosas no resultaron como querían y ahora le están dando la espalda a la democracia. ¿Cómo analizas tú esto? Yo te diría que es lo mismo que sucedió cuando el presidente Zedillo propuso la reforma petrolera, que era un avance muy importante para nuestro país, y los panistas se opusieron. Y después, años después, es al revés, ¿no? Entonces yo creo que es el mismo fenómeno de la conveniencia política, y lo decía muy bien Alfonso Martínez Domínguez, lo leí hace poco, dijo, solo hay una cosa peor que el PRI, la oposición. Y la oposición, yo creo que es una oposición paupérrima, que no ha sabido nunca ejercer, digamos, su poder y su capacidad política. Entonces, claro que los ves primero de un lado y luego dicen hay que anular el voto, cuando sabemos que anular el voto es darnos un tiro en las sienes. No se vale. ¿Tú sientes que hay más sociedad, o sea, que nos estamos organizando los ciudadanos, las fundaciones, las organizaciones civiles, que estamos empezando a tomar el destino de muchas cosas en nuestras manos? Afortunadamente sí, y en este sentido de lo que tú apuntas, veo que desarrolla un papel fundamental las redes sociales. La gente está dejando de leer los periódicos, sobre todo los jóvenes, el 4% son los que leen los periódicos y se informan a través de las redes. Entonces, esto es también un desprecio total hacia los medios masivos de difusión, que en una gran mayoría están controlados. Entonces, creo yo que cada día hay más conciencia de esto. Te cuesta mucho, lo que también te politiza mucho es el pago de impuestos, porque claro, pues muchas empresas y personas físicas, asociaciones civiles, se abren los intestinos para pagar sus impuestos y ven cómo se dilapidan. Entonces, este hecho de dilapidar los dineros públicos te invita a la politización, porque ya no estás dispuesto a que esto suceda. Y no solo que se dilapide, sino que se cometan todo género de peculados sobre los recursos que tú pagaste con tanto esfuerzo. Entonces, este es un proceso de politización. Parece increíble, pero el incremento de los impuestos te invita a la politización, porque te enoja ver que todo lo que tú pagaste no va a donde tú querías que fuera, no se traduce en mejores servicios, no se traduce en, bueno, que es lo más importante, ¿no? Sino en la construcción de un mejor país, sino que se desperdicia o se lo roban. Entonces esto invita a la ciudadanía a unirse, y yo veo que es una sociedad mucho más unida que hace 20 años. Hay países que un porcentaje del impuesto sobre la renta, por ejemplo, le preguntan a la causante si lo quiere invertir en alguna organización social para un fin específico. Eso sería fabuloso en México, ¿no? Claro que sí, por supuesto que sí. Y también para los partidos políticos, ¿no? O sea, yo también creo que es una aberración que se le esté dando tanto dinero a los partidos políticos cuando fundamentalmente tendría que ser el financiamiento de los partidos por medio de los militantes y no de los recursos fiscales. Todo esto son motivos de frustración, pero es un proceso lento. Por eso decía hace un momento que llegamos tarde a la democracia, pero lo que tenemos que hacer es preservarla, cuidarla y luchar por ella.
e incorporarnos todos. Y no desilusionarnos de los tropezones que son evidentes. Pues es normal. Y que es normal en la construcción de algo nuevo. Es normal, es como si tú a un niño chiquito, bueno, que está aprendiendo a caminar, lo llevas con tirantes y no dejas que se golpee. Te tienes que golpear, te tienes que lastimar. Así es esto, ni modo. Pero vamos a aprender. Te apuesto que para el 2018 la sociedad mexicana va a votar de manera distinta a como votó en el 2012. Es decir, tenemos que aprender de la experiencia y vamos a aprender de la experiencia y cada día construimos una mejor democracia. Pero me niego a aceptar cuando dicen váyanse al diablo con sus instituciones. Cuidado con esto si no puedo, ¿no? Francisco, para despedirnos, ¿qué va a pasar con todo el esquema representativo cuando la tecnología nos está permitiendo que la sociedad pueda ser mucho más horizontal y que las decisiones puedan ser mucho más participativas y no delegadas? Pues yo creo que nos conviene a todos, ¿no? Yo creo que ahora, yo te diría que tenemos que involucrarnos todos en la política mexicana. Es decir, México no es propiedad, como te decía en el programa anterior, no es propiedad de los políticos. Todos tenemos que intervenir y todos tenemos que participar y los empresarios tienen que retirarse de la caja registradora y los académicos, nuestros maestros, tienen que abandonar el aula. Creo que tenemos que sumarnos entre todos para construir el país que nos merecemos, porque nos merecemos un mucho mejor país. Podríamos decir, Francisco, que la política es muy importante y tan importante que no puede quedar en manos de políticos. Así es demasiado peligroso dejar la política en manos de políticos, porque dejar la política en manos de políticos es dejar a México en las manos de los políticos, y esto es un error. México es el país de todos y todos tenemos que ayudar a administrarlo. Muchas gracias, Francisco. No, a ti muchas gracias. Gracias, Esteban.